Bueno, estamos realizando el estudio acerca del libro de Éxodo. En esta ocasión pues vamos a continuar en el capítulo número 6, los versículos del 6 al 8. Pero como es habitual, siempre estamos recordando lo que hemos venido aprendiendo en los capítulos anteriores. Ahora no vamos a hacer el repaso extensivo, sino solamente vamos a recordar lo que hemos visto en los capítulos número 5 y lo que estuvimos viendo en el domingo pasado. Entonces recordemos que en el capítulo número 5 se nos narra cómo Moisés y Aarón llegan delante de la presencia de Faraón, ¿cierto? Dios le ha dado una comisión y le ha dado una palabra que ellos deben comunicar a Faraón. Y ellos como voceros van y se presentan delante de este rey de Egipto y le comunican la demanda divina. Recordemos que es una demanda, no es una súplica. Dios no está suplicando a Faraón algo. No, le está diciendo, deja ir a mi pueblo. Y en este capítulo 5 entonces notamos cómo la escritura muestra el endurecimiento del corazón de Faraón. En primera instancia, al rehusarse a reconocer a Jehová como Dios. Es lo primero que notamos ahí en el capítulo 5. Él no reconoce a Jehová como Dios. ¿Quién es Jehová? Es la pregunta que él hace. Y en segunda instancia, no solamente no reconoce a Jehová como Dios, sino que se rehúsa a llevar a cabo sus palabras, ¿cierto? No va a dejar ir al pueblo. Y luego, además de estas cosas, toma al pueblo, ¿cierto? Y lo oprime de una mayor manera. Le genera una mayor carga. Recordemos que esto lo hace quitándoles la paja, que era vital en el momento para construir los ladrillos. Ese era el trabajo de los israelitas. En ese capítulo 5 entonces se nos muestra cómo reacciona Faraón a las palabras de Aarón y Moisés, que eran precisamente lo que Dios les estaba encomendando. Pero también en ese capítulo 5 notamos cómo es la reacción del pueblo de Israel ante la circunstancia que está sucediendo ahora en cuanto a lo que Aarón y Moisés estaban haciendo, ¿cierto? ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante las palabras que Moisés le dijo a Faraón, ante su reacción? Bueno, notamos allí que ellos reaccionaron con inseguridad, reaccionaron con desconfianza, e incluso llegaron a pensar que la situación anterior que ellos estaban viviendo, o sea, antes de que Moisés llegara, era mucho mejor que la que tenían ahora. Y es más, llegaron a pensar que Faraón antes lo trataba con amor, con misericordia, cuando sabemos que no era así. Bien. Y dentro de ese capítulo 5 vemos cómo Moisés ahora, ante la reacción de Faraón y ante la reacción del pueblo, ¿a quién se dirige? A Dios, ¿cierto? Va delante de Dios, va y ora delante de la presencia de Jehová, y entonces expone su corazón. ¿Y qué estamos viendo entonces en el capítulo 5? En el capítulo 6, estamos viendo ahora la respuesta que Dios le está dando a esa oración que realiza Moisés. En los primeros 6 versículos, del 1 al 6, que hoy lo vamos a tomar nuevamente, lo que hace Dios es recordarle a Moisés la promesa que él ha hecho, no a Israel, sino a los patriarcas, ¿cierto? Esa promesa no la hizo él ahora, esa promesa él la venía ejecutando hace tiempo, hace mucho tiempo.
Y él ahora está reiterando esa promesa. Entonces, lo que está haciendo ahora Dios es animando a Moisés. Así que vamos a seguir considerando esa reiteración de la promesa divina, pero continuando con los versículos del 6 al 8. Así que alguien que lo pueda leer. Versículos del 6 al 8. Del capítulo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de la tarea pesada de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hasta el 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ok, muy bien. Entonces fíjense que en el versículo 6 se dice, por tanto, ¿cierto? Es una conclusión de lo que él venía diciendo en los versículos anteriores, por tanto. Entonces, notamos que las primeras palabras del 1 al 5 iban dirigidas de manera específica a Moisés, para animarlo, para alentarlo, para que su fe, ¿cierto?, fuera retomada. Pero ahora Dios le dice, esto es lo que le vas a decir al pueblo, así le vas a hablar a los israelitas: yo soy Jehová. Y recordemos que en estos primeros versículos Dios le recuerda a Moisés que ese nombre, yo soy Jehová, no se lo reveló a los patriarcas. No se lo reveló a los patriarcas. A Abraham, ¿cierto?, a Isaac y a Jacob, Dios se reveló como el Dios omnipotente. Pero Él no reveló su nombre. Pero ahora, en este momento, ¿cierto?, Dios sí lo hace. ¿Por qué? Porque Él está constituyendo un pueblo para sí. Para sí. Y ese yo soy Jehová, vamos a notar que en esos versículos la escritura lo va a recalcar. Porque es la manera ahora en la cual Dios se va a relacionar con los suyos. Yo soy tu Dios y me he dado a conocer ahora por mi nombre. Por mi nombre. Y dentro de esta declaración vamos a ver que Dios reitera su promesa, porque es una sola, a través de 7 declaraciones, o podemos decir también 7 promesas. Notamos que la primera, ¿cierto?, declaración que hace Dios hacia el pueblo es la siguiente: yo os sacaré. Ahora, ¿lo sacará de dónde? ¿De dónde lo sacará? Según el texto, de Egipto. Dice, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, la primera declaración tiene que ver con el estado de opresión que ellos vivían, ¿cierto? En cuanto a las actividades que los egipcios les daban, las cuales el mismo texto dice que eran como pesadas. Dicen que eran pesadas. La primera promesa o la primera declaración es que Dios los va a sacar. Pero ¿los sacará de dónde? De este estado de opresión que ellos estaban experimentando. El tener que realizar trabajos crueles que realmente implicaban un desgaste físico para sus vidas. De esta
estado, de esta condición, Dios les promete que los iba ¿qué? A sacar. Esa es la primera declaración que hace Dios. Recordemos que esa es una de las grandes preocupaciones que tenía el pueblo. Ahora nuestra situación se ha ¿qué? Agravado debido a las palabras que dieron Aarón y Moisés delante de Faraón. Ahora nuestra situación es mucho peor. Ahora no solamente tenemos que hacer los ladrillos, sino que tenemos que recorrer todo Egipto para buscar la paja que necesitamos para construirlos. Nuestros trabajos se han vuelto mucho más arduos. Bueno, Dios les está quitando esa preocupación mediante este anuncio. Yo los voy a sacar de ese estado de opresión. Esa es la primera declaración. Pero hay una segunda declaración. El texto continúa diciendo: y os libraré de su servidumbre. Y aquí entonces encontramos que no solamente ellos van a ser sacados de este estado de opresión, sino que van a ser libertados. Ahora, ¿libertados de qué? Del estado de esclavitud. Del estado de esclavitud. No solamente van a ser sacados de la opresión, sino libertados de la esclavitud. Recordemos que alguien puede ser esclavo, pero puede ser tratado ¿qué? Bien. El hecho de que esté en esclavitud no necesariamente implica que esté siendo oprimido a través del trabajo físico. Pero Israel no solamente era esclavo de los egipcios, sino que estaba siendo ¿qué? Oprimido por ellos mediante las tareas que estos les obligaban a hacer. Así que Dios dice, no solamente serán sacados de esa opresión continua, sino de que yo los libertaré de esa esclavitud, de esa servidumbre. Ahora la pregunta aquí sería, ¿y cómo lo hará Dios? ¿De qué manera? Ya. Bueno, y es lo que continúa diciendo el texto. Ya vimos las dos primeras declaraciones. La primera es que los va a sacar, yo os sacaré, y la segunda es, yo os libraré. Pero ahora se nos va a decir el cómo, la manera en la cual Dios va a hacer estos dos primeros actos, tanto de sacarlos como de liberarlos. Y el texto continúa diciendo, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fíjense que aquí ahora Dios promete o declara que ellos serán ¿qué? Redimidos. Y lo van a hacer mediante el poder divino. Dios se va a manifestar en medio del pueblo de Israel y contra el pueblo de Egipto, pero lo va a hacer con grandes maravillas. Lo va a hacer con poder, con potencia, y lo va a hacer con grandes juicios. Ahora, aquí la palabra redimiré, palabra que se utiliza allí, implica no solamente el sacarlos y liberarlos, sino en llevarlos a un estado mucho mejor. Eso significa redimir, ¿cierto? No solamente es quitarles el yugo de opresión, no solamente es quitarles las cadenas de la esclavitud, sino llevarlos a una posición mucho mejor. En este caso, ¿cuál es esa posición mucho mejor? El ser hechos pueblo de Dios, el ser parte de la familia de Dios. Y redimir entonces implica de que Dios los está haciendo suyo
mediante actos poderosos. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Dios va a hacer grandes maravillas en medio del pueblo de Egipto. ¿Pero para qué? Para demostrar de que los israelitas son su pueblo, son su nación. Él es su Dios. Y no solamente redimir implica también que Dios lo hace parte suyo y lo ubique en una mejor posición, sino que incluso redimir aquí significa de que ellos, ¿cierto?, van a ser restituidos por el arduo trabajo que hicieron en Egipto. Y eso también lo vamos a ver más adelante, porque cuando ellos salen de Egipto, no salen con las manos vacías. Dios genera tal temor en el corazón del pueblo de Egipto de que ellos les dan oro y plata. ¿Listo? Entonces, notamos de que en estas declaraciones Dios promete sacarlos del estado de opresión, llevarlos a una libertad, donde no van a ser más esclavos, y redimirlos, pero mostrando Dios su gran gloria. Su gran gloria. Ahora, notamos entonces el cómo lo va a hacer Dios. Lo va a hacer a través de una redención con gran fuerza. Ahora la pregunta que sería, ¿y para qué? ¿Para qué Dios hace todas estas cosas? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios ve a este pueblo, a esta nación? Bueno, el texto continúa diciendo: y os tomaré por mi pueblo. Y os tomaré por mi pueblo. Es decir, de que hay un propósito maravilloso detrás de todo lo que está haciendo Dios con el pueblo israelita para liberar. ¿Y cuál es ese propósito maravilloso? En que ellos ahora se van a constituir en una nación separada de todas las demás para servir y adorar a Jehová. Y yo os tomaré por mi pueblo. Esta expresión tomaré en el hebreo está relacionada con cuando un hombre desposa a una mujer. Cuando un hombre toma a una mujer como suya, como su esposa. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Y yo desposaré a Israel. La haré mía. ¿En qué sentido? ¿En qué será qué? Mi pueblo. Ahora, Dios esto lo está haciendo, o sea, está tomando a Israel como su pueblo en el mismo instante en el que escuchó ¿qué? Sus gemidos. Que fue en el capítulo número 2. Recordemos que dice: ¿y Dios qué? Oyó el gemido del pueblo. Desde ese mismo instante lo está tomando ¿qué? Como suyo. Solamente que aquí Dios simplemente está reiterando que ellos van a ser su pueblo y lo va a ratificar mediante los actos poderosos que luego va a hacer para liberarlos, sacarlos y llevarlos a la tierra que prometida. Y luego lo va a confirmar en el monte Sinaí mediante las leyes y estatutos que les va a dar para organizarlo como una nación propia que le pertenece. Entonces no solamente Él los va a sacar de un estado de opresión, no solamente lo va a liberar de un estado de esclavitud, no solamente lo va a redimir con gran fuerza y poderío, sino que ahora los va a hacer de su propiedad. Ustedes me pertenecen, ustedes son míos, yo los tomaré como mi pueblo. ¿Y en qué sentido entonces se garantiza
en que Israel es el pueblo escogido de Dios. Bueno, el texto continúa diciendo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Fíjense, que no solamente Dios está diciendo, ustedes van a ser que mi pueblo, mi nación, sino que yo mismo, ¿cierto?, seré vuestro Dios. Y ustedes han de reconocerme como tal, mediante los actos en los cuales yo los sacaré, libraré, redimiré y tomaré, demostraré que yo soy quien reina en sus vidas. Y todas estas cosas han de demostrarle a ustedes que yo soy Jehová, el Dios suyo, el de vuestros padres, el que se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos entonces, la importancia que era, en ese sentido, para Dios, hacer todas estas cosas de esta manera. Dentro de la providencia divina, que el corazón de Faraón fuera endurecido y el que él actuara, ¿cierto?, con brazo fuerte, está dentro de sus planes. ¿Para qué? Para demostrar entonces de que Él es el Dios de Israel y que estos lo reconocieran como tal. Estos pudieran reconocer a Israel como su Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y nuevamente recalca el punto que preocupaba entonces a los israelitas, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Recordemos que esa era la preocupación del pueblo hebreo. Es que ahora se nos han agravado las cargas. Ahora nuestro trabajo es más duro. Dios le está diciendo, ustedes van a ser ahora míos. Yo seré vuestro Dios y estas cargas serán eliminadas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos y hermanas? Bien, pero ahora vamos a notar que Dios va a declarar algo que antes no había comunicado al pueblo. Notemos que luego de decir que Él los va a sacar, los va a librar, los va a redimir y los va a tomar y Él va a ser su Dios, en el texto dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Bueno, este enunciado Dios no se lo había comunicado antes al pueblo. En los capítulos anteriores, si ustedes pueden volver a leer ahí en sus casas, van a notar que Dios les había dicho que los había escuchado. Incluso cuando Moisés y Aarón se presentan delante del pueblo, las palabras que le comunican es que Dios se ha acordado de ¿qué? De ellos. ¿Listo? Y que Dios los iba a librar de el yugo del faraón. Pero no se les había comunicado, sino hasta este momento, que ellos serían llevados, ¿cierto?, a una tierra prometida y que ellos tomarían esta tierra como su propiedad. Es en este momento en el cual Dios ahora le revela al pueblo, ¿cierto?, la confirmación de que dentro de sus planes no solamente está liberarlos del yugo opresivo de Faraón,
sino llevarlos a una tierra en la cual ellos pudieran poseer y vivir de forma tranquila y gozosa. Es decir, lo que Dios está aquí infundiendo en el corazón del pueblo israelita no solamente es la fe o la confianza que ellos deben tener en que Dios cumplirá la promesa, sino la esperanza de que no solamente serán librados y sacados de un estado cierto de esclavitud, sino que serán llevados a un estado de libertad en los cuales ellos gocen de una tierra propia, de una tierra que sea suya. Y Dios lo recuerda para que ellos sepan de que esta idea no inició con ellos, sino que ese plan, esa idea, Dios la había, cierto, o Dios la estaba llevando a cabo mucho antes. Es decir, Él la había prometido a los patriarcas. Entonces podemos ver que en los versículos del 6 al 8, lo que Dios está haciendo es precisándole al pueblo israelita lo que Él ha de hacer con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con el pueblo? Bueno, los va a sacar de la opresión, los va a librar del estado de esclavitud, los va a redimir con mano poderosa, los va a tomar como pueblo suyo. Él se constituirá como su Dios. Ellos reconocerán el reinado de este Dios. Y no solamente esto, sino que Dios los va a introducir en una tierra en la cual ellos puedan vivir y experimentar una verdadera libertad y ellos puedan poseerlo. Es más, el versículo dice: y yo os la daré por heredad. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica de que Dios les esté diciendo ahora a este pueblo de que esa tierra prometida Él se la está dando como una herencia? ¿Qué implica eso? Que Dios no solamente ve a Israel como su pueblo, sino que lo ve como su hijo. Eso fue lo que Dios, ¿cierto?, le dijo a Moisés, ¿cierto? Israel es mi primogénito. Ve y dile a Faraón que deje ir a mi primogénito. Entonces, y yo os la daré por heredad, significa de que no solamente el pueblo hebreo es su nación, sino que es su hijo primogénito. Y que como hijo primogénito, su padre Jehová le va a dar ¿qué? Una herencia. ¿Y esta herencia cuál es? La tierra en la cual fluye leche y miel y que ellos habrían de poseer. Habrían de poseer. Bien, en este sentido, en 2 versículos Dios les resume entonces todo su plan para con ellos, para que entonces el pueblo de Israel pueda tener confianza. Pero vamos a notar que los verbos, estos verbos que se utilizan en el texto, sacaré, libraré, redimiré, tomaré, seré, meteré, daré, parecieran, ¿cierto?, que estuvieran en tiempo ¿qué? Futuro. ¿Cierto? Si uno los lee a simple vista, parece que estuviesen en tiempo ¿qué? Futuro. No obstante, no están en tiempo futuro. El tiempo que se emplea en estos verbos es el pasado perfecto. El pasado perfecto. Es decir,
Dios no está declarando o prometiendo estas cosas como si fuesen a suceder. No, Él está declarando y prometiendo estas cosas como si ya hubiesen sucedido y estas siguiesen ¿qué? Sucediendo. De esa manera Dios se los está prometiendo. No como si ellos debieran ver al futuro. No, yo les digo no. Ya yo he certificado que estas cosas son vuestras, son suyas. Por eso las declara en un tiempo de pasado perfecto. Es decir, que ya ocurrieron, pero que siguen ¿qué? Ocurriendo o pasando. Y notemos que para asegurar entonces que estas palabras son reales y verdaderas, Dios compromete algo. ¿Y qué es lo que Dios compromete aquí? Su bendito nombre. Fíjense que el texto comienza en el versículo 6 con las siguientes palabras. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Pero el versículo 8 termina con las siguientes palabras. Y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Es decir, que aquí Dios, ¿cierto?, pone por garantía del cumplimiento de estas palabras su propia identidad. ¿Qué garantiza entonces de que esto se va a llevar a cabo tal y cual como Dios lo promete? ¿Qué lo garantiza? Que yo soy ¿qué? Jehová, dice el Señor. Yo soy Jehová. Yo me he dado a conocer a ustedes con mi nombre. Y estoy comprometiendo mi nombre para asegurarles entonces de que cada una de estas palabras se van a llevar a cabo. O sea, en el caso hipotético de que alguno de estas declaraciones no se cumplieran, significaría entonces de que Dios ha dado de ser ¿qué? Dios. ¿Y eso qué es? Imposible. Imposible. Entonces vemos la garantía del cumplimiento de esta promesa. ¿Y cuál es la garantía? Dios mismo. Dios está colocando entonces su nombre, ¿cierto?, como algo que certifica el cumplimiento de sus palabras. Así que hay una fuerte entonces base, hay una fuerte base, un fuerte fundamento para estar seguros de que lo que Dios ha prometido se ha cumplido. ¿Por qué hablamos en el término que se ha cumplido? Porque Dios está hablando en pasado ¿qué? Perfecto. Dios no está hablando en futuro. Lo que Dios ha prometido, ¿sabe qué? Se ha cumplido. Y que en la historia ha de aplicarse, lo veremos más adelante. Entonces lo que vemos aquí es una gran liberación de parte de Dios mediante grandes promesas. Una gran liberación de parte de Dios mediante grandes promesas. Y Dios concluye entonces su declaración asegurando el pacto, asegurando las promesas mediante su identidad. Yo soy Jehová. Brevemente veremos entonces la respuesta de los hijos de Israel a esta reiteración de la promesa divina. Lean el versículo número 9.
Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ok, miren entonces. Notamos la firmeza entonces de las promesas, ¿cierto? O de la promesa. Notamos que Dios está reiterando el pacto. Y lo está haciendo mediante bases que son ¿qué? Seguras. Porque Él las ha prometido con la garantía de su propio nombre. Pero en el versículo 9 se nos dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. Fijémonos entonces que a pesar de que Dios hace declaraciones que son seguras y que debieron ser motivos de gozo para el pueblo, este aún se halla en un estado de aflicción y tristeza. Y según lo que nos dice el texto, el grado de congoja y de aflicción era tan grave de que ellos no podían ahora escuchar estas maravillosas promesas de parte de Dios. Y aquí debemos entonces preguntar, no vamos a ahondar en el texto porque eso lo vamos a ver en el próximo estudio, pero aquí debemos preguntarnos entonces nosotros, ¿será que en muchas ocasiones los estados de sufrimiento, dolor o tristeza nos han impedido ver con claridad las promesas divinas que Dios ha dado en su palabra? ¿Será que en ocasiones nos rehusamos a escuchar la fidelidad de Dios porque nos aferramos a nuestras congojas de espíritu? Y es precisamente lo que estaremos viendo el domingo siguiente, porque lo que notamos aquí, cierto, en la reiteración de la promesa divina, es que Dios está prometiéndole al pueblo cosas que no son insignificantes, son cosas gloriosas, son promesas maravillosas. Fíjense que no solamente le dice, ustedes van a ser librados de esos trabajos tan arduos, sino que además le dice, y van a ser sacados de la esclavitud. Y no solamente esto, sino que van a ser restituidos. Y no solamente eso, sino que antes, cuando eran un pueblo al servicio de otro, que no poseían absolutamente nada, ahora tendrán a un Dios que realmente vela por ustedes, serán realmente una nación y poseerán una tierra la cual que habitar. Estas eran promesas maravillosas, maravillosas. Sin embargo, como veremos, el pueblo no las pudo disfrutar y oír con gozo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Que nosotros siempre estamos como que apegándonos más a nuestra propia fuerza que a la promesa de Dios, porque a veces cuando estamos en aflicción desconfiamos y no somos firmes creyendo de que Dios sí nos va a sacar de donde estamos por la promesa que tiene. Recordemos que fíjense cómo Dios de manera progresiva ha ido revelando su plan, ¿cierto? En los versículos anteriores del 1 al 5, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Yo antes no había revelado mi nombre. O
sea, ni incluso Abraham, ¿cierto? Que la Escritura dice que Abraham era amigo de Dios, ni Abraham que era amigo de Dios, Dios se dio a conocer a él mediante ¿qué? Su nombre. Y lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ustedes son valiosos para mí. ¿Cierto? Como más adelante va a decir, ustedes son la niña de mis ojos, ustedes son preciados delante de mí. Yo los amé con amor ¿qué? Eterno. De lo que notamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8 es que Dios se está manifestando al pueblo de Israel y diciéndole que Él los ha escogido como una piedra ¿qué? Preciosa, como algo de ¿qué? De valía. Y Él lo está demostrando diciéndole al pueblo, yo me he dado a conocer a ustedes por mi nombre. Y para reforzar eso, no solamente se da a conocer por su nombre, sino que ahora le revela el hecho de que ellos van a ser introducidos en una tierra. Y que ellos la van a tomar por heredad. O sea, Dios a cada momento, ¿cierto? Incluyendo elementos para que la fe de ellos fuera ¿qué? Avivada, para que su confianza fuera ¿qué? Retomada. Porque es que ellos solamente estaban viendo el problema. ¿Y cuál era el problema? No, pero el problema que están viviendo ahora, ¿cuál era? Ellos habían vivido mucho tiempo en esclavitud. ¿Cuál era el problema ahorita? Que se les había quitado la paja. El problema era que Faraón había dicho, no le den paja, que ellos la sacan ¿qué? A buscar. Y ya ese solo hecho trastornó por completo sus vidas. Y Dios lo que está haciendo ahora es reiterándole sus promesas y diciéndole que las cosas estaban sucediendo de esa manera precisamente porque Él estaba ejecutando su ¿qué? Su plan. El hecho de que ellos manifestaran un leve sufrimiento, porque ¿qué eso era leve? Un leve sufrimiento en este momento hacía parte del cumplimiento de la obra que Dios había puesto en marcha en los tiempos de los patriarcas. Porque ni siquiera en ese momento, en los tiempos de ¿qué? De los patriarcas. Pero Dios ratifica su promesa mediante estas declaraciones para que ellos tomen fuerza y puedan ver con esperanza lo que Dios está. Es más, lo que Dios le está infundiendo a ellos, además de fe, es que es esperanza. Es esperanza. Porque todas estas cosas, como les dije, ya Dios las había que determinar. Es que sucederán. Porque yo las veo en un pasado perfecto, algo que ocurrió, pero que sigue ¿qué? Ocurriendo. Que sigue ocurriendo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ok, entonces nomás vamos a orar.